Casi todo el mundo tiene una imagen del infierno. Fuego, oscuridad, un lugar de tormento eterno bajo la tierra, gobernado por una figura de cuernos rojos, donde los malvados pagan eternamente por sus pecados. Esa imagen está tan instalada en la cultura occidental que la mayoría de la gente asume que viene de la Biblia, que es lo que el texto sagrado describe. Pero hay un problema. Esa imagen no viene directamente de la Biblia. Viene de siglos de tradición artística, de Dante Alighieri, de pinturas medievales, de sermones que mezclaron textos de épocas y culturas distintas y los fundieron en una sola imagen. Una imagen poderosa, sin duda, pero no necesariamente fiel a lo que el texto original decía, porque la Biblia no tiene una sola palabra para infierno, tiene 4, y cada una significa algo diferente. Sheol, Hades, Gehenna, Tártaro, 4 palabras distintas, de 4 contextos culturales distintos, que las traducciones modernas, incluyendo muchas en español, han colapsado frecuentemente en una sola: infierno. Hoy vamos a abrir el texto original. Vamos a preguntar qué decía el hebreo y el griego antes de que la traducción tomara decisiones por nosotros. Y al final de este recorrido, tu imagen del infierno bíblico va a ser mucho más compleja y mucho más interesante que la que tenías al principio. Sheol, el infierno del Antiguo Testamento. Empecemos con el Antiguo Testamento, el texto hebreo. En el hebreo bíblico existe una palabra que aparece 65 veces a lo largo del Antiguo Testamento, Sheol, escrita con las letras Shin, Aleph, Lamed, y esta palabra es absolutamente fundamental para entender qué creían los israelitas sobre lo que ocurría después de la muerte. ¿Qué es el Sheol? Es, en su sentido más básico, el lugar donde van los muertos. Todos los muertos, no solo los malvados todos. El Sheol no es un lugar de castigo en el pensamiento hebreo antiguo, es simplemente el destino universal de los fallecidos. El libro de Job, uno de los más antiguos del canon hebreo, describe el Sheol como una tierra de oscuridad y sombra, donde no hay actividad, ni pensamiento, ni memoria, ni alabanza a Dios. El salmista lo describe como un pozo profundo. Isaías lo imagina como un lugar de sombras, los Refaim, las sombras de los muertos que existen en una forma disminuida de existencia. El Sheol está abajo, siempre abajo, en la cosmología hebrea. El mundo de los vivos está en la superficie, los cielos están arriba y el Sheol está debajo, en las profundidades de la tierra. Pero nótese algo crucial. En la mayoría de los textos del Antiguo Testamento, el Sheol no es un lugar de tormento activo. No hay fuego, no hay tortura. Es más parecido al Hades griego clásico, un lugar de existencia sombría, no de sufrimiento activo. El rey David, en el Salmo 88, describe el Sheol desde la perspectiva de alguien que siente que ya está allí. Me han contado entre los que descienden al sepulcro. Estoy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, a quienes ya no recuerdas. No hay fuego en esa descripción. Hay ausencia, hay olvido. Hay una existencia que ya no es plena vida. Hay distinción moral en el Sheol. Los textos son ambiguos. Algunos pasajes sugieren que en las profundidades del Sheol están los más profundamente caídos. Ezequiel 32 describe a los grandes reyes enemigos de Israel descansando en el Sheol, pero algunos en posiciones más profundas que otros. Isaías 14 tiene un poema dramático sobre la caída del rey de Babilonia al Sheol, donde los muertos anteriores se levantan para recibirlo con burla. ¿Tú también te volviste débil como nosotros? ¿Tú también llegaste a ser semejante a nosotros? Es casi teatral, pero la imagen dominante del Sheol en el Antiguo Testamento no es de fuego ni de tormento, es de silencio, de sombra.
de una existencia disminuida que los hebreos antiguos contemplaban con sobriedad y, frecuentemente, con temor. Hay momentos en que el texto hebreo hace algo extraordinario. Coloca a Dios incluso en el Sheol. El Salmo 139, uno de los más hermosos del Salterio, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Sheol hiciera mi cama, he aquí, allí tú estás. Para el salmista, incluso el lugar de los muertos no está fuera del alcance de Dios. Eso es una afirmación teológica enormemente sofisticada, que contradice la imagen popular de un infierno donde Dios está ausente. Ahora bien, ¿cómo llegó la palabra Sheol a las traducciones europeas? Cuando los judíos de Alejandría tradujeron el Antiguo Testamento al griego en el siglo III a.C., la traducción conocida como la Septuaginta tradujeron Sheol con la palabra griega Hades. Y cuando Jerónimo hizo la Vulgata latina en el siglo IV d.C., en muchos lugares tradujo ambas palabras como infernus, el lugar de abajo, infierno. Y ahí comenzó la fusión. El Sheol hebreo, el Hades griego y el infernus latino se fueron convirtiendo en una sola cosa en la imaginación popular europea. Aunque en sus contextos originales eran conceptos distintos. Hades, el mundo griego, entra en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el idioma cambia. El griego koiné reemplaza al hebreo, y con el idioma llegan sus propios conceptos del más allá. La palabra griega Hades, que da nombre al dios griego del inframundo y al reino que él gobierna, aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. Y sus autores la usan de manera consciente, heredando en parte la tradición griega, pero también cargándola con el nuevo significado que el judaísmo del siglo I había desarrollado. ¿Qué era el Hades para los griegos? Era el reino de los muertos, gobernado por el dios Hades y su esposa Perséfone, un lugar subterráneo al que llegaban todas las almas después de la muerte cruzando el río Estigia en la barca del barquero Caronte. Dentro del Hades había divisiones: el Elíseo para los héroes y los virtuosos, el Tártaro para los impíos y los campos de Asfódelos para la mayoría ordinaria, que deambulaba en una existencia gris e insustancial. Esta imagen no era idéntica al Sheol hebreo, pero tenía suficientes puntos en común: la ubicación subterránea, la universalidad de la muerte, la existencia sombría, como para que la Septuaginta usara Hades como equivalente del Sheol. En el Nuevo Testamento, el uso más llamativo del Hades aparece en los propios labios de Jesús, en la parábola del rico y Lázaro, en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Un hombre rico muere y es llevado al Hades. Un mendigo llamado Lázaro muere y es llevado al seno de Abraham. Desde el Hades, el rico levanta los ojos y ve a Lázaro a lo lejos, en un lugar de consuelo. Le pide a Abraham que mande a Lázaro a mojar su dedo en agua para refrescar su lengua, porque está en agonía en las llamas. Abraham responde que hay un gran abismo fijo entre ellos que nadie puede cruzar. Este texto es uno de los más citados en las discusiones sobre el infierno, pero hay que leerlo con cuidado. Primero, es una parábola. Jesús usa parábolas constantemente para ilustrar verdades espirituales, usando imágenes familiares para su audiencia, y la imagen del Hades con sus divisiones era perfectamente familiar para un judío del siglo I que vivía en un mundo culturalmente helenizado. Segundo, el texto describe el Hades como un estado intermedio, no como el destino final. El juicio definitivo en la escatología del Nuevo Testamento viene después de la resurrección. El apóstol Pedro, en su discurso de Pentecostés en el libro de los Hechos, cita el Salmo 16 y aplica sus palabras a Jesús.
No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Hades aquí es claramente el estado de los muertos, el lugar al que el alma de Jesús fue entre la crucifixión y la resurrección, no un lugar de castigo eterno. En el libro del Apocalipsis, el Hades aparece personificado como un jinete que cabalga con la muerte, y al final del libro, el Hades mismo es arrojado al lago de fuego. Es decir, el Hades, como estado provisional de los muertos, termina. Es reemplazado por algo definitivo. El Hades del Nuevo Testamento es, en la mayoría de sus usos, un estado intermedio, no el destino eterno final. Es donde los muertos esperan, no es la condena definitiva. Gehenna, el lugar más real y más aterrador. Y ahora llegamos a la palabra que más se acerca a lo que el mundo popular entiende como infierno. La palabra que Jesús usa con más frecuencia cuando habla del destino de los condenados. Gehenna. La palabra aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. 11 de esas 12 veces son pronunciadas por Jesús mismo. Es, con diferencia, la palabra que él más usa cuando habla del castigo escatológico, y tiene un origen geográfico absolutamente concreto. Gehenna es la transliteración griega del hebreo Gei Hinnom, el valle de Hinnom, un barranco real, físico, que existe hasta hoy a los pies del lado suroeste de Jerusalén. Hoy se llama Wadi Rababi. Puedes visitarlo. ¿Qué ocurrió en ese valle? En la época de los reyes de Israel, siglos antes de Cristo, el valle de Hinnom fue el lugar donde algunos reyes israelitas apostatas realizaron el ritual de Moloch, el sacrificio de niños en el fuego. El texto de Jeremías describe este lugar con horror absoluto. Han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, lo cual yo no mandé ni me vino al pensamiento. El rey Josías, durante su reforma religiosa en el siglo VII a.C., profanó deliberadamente ese lugar para hacerlo permanentemente impuro, de manera que nunca más pudiera usarse para el culto. Lo convirtió en el basurero de la ciudad de Jerusalén, y así permaneció por siglos. Un basurero permanente a las afueras de Jerusalén, donde se quemaban los desechos de la ciudad. Un lugar donde el fuego nunca se apagaba del todo, porque siempre había algo que quemar. Donde los cadáveres de los criminales, quienes no recibían sepultura digna, eran arrojados. Donde los gusanos proliferaban entre los desperdicios. Era, literalmente, el lugar más degradante al que podía ser arrojado. La negación de toda dignidad, la ausencia de toda sepultura honorable. Y Jesús tomó ese lugar conocido por todos en Jerusalén, visible desde las murallas de la ciudad, con su humo permanente y su reputación de maldición, y lo usó como imagen del destino escatológico de los que rechazan el reino de Dios. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero a la gehenna. Mateo 5:29. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en la gehenna. Mateo 10:28. El lenguaje que Jesús usa con la gehenna es el más duro de todos los que aparecen en los evangelios. En Marcos 9 repite 3 veces seguidas la misma imagen. Es mejor entrar al reino mutilado que ser arrojado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Esa frase, el gusano que no muere, el fuego que no se apaga, es una cita directa del último versículo del libro de Isaías, que describe los cadáveres de los que se rebelaron contra Dios, siendo vistos permanentemente como advertencia. Nótese algo importante en la forma en que Jesús habla de la gehenna. Usa el lenguaje del fuego, sí, pero también el lenguaje de la destrucción, destruir el alma y el cuerpo.
Hay un debate teológico antiguo y vivo sobre si ese lenguaje apunta a un tormento eterno consciente o a una destrucción definitiva. Los que defienden la primera posición citan los textos del fuego eterno. Los que defienden la segunda, conocida como aniquilacionismo, citan la palabra destruir y argumentan que el fuego eterno no implica que lo que está en él dure eternamente, sino que el fuego mismo es eterno. El debate no está cerrado dentro del propio protestantismo histórico. Lo que sí es claro es que la Gehenna en los evangelios no es un estado provisional como el Hades. Es un destino definitivo, y es el término que Jesús usa con más urgencia cuando quiere que sus oyentes entiendan la gravedad de las decisiones que toman. Tártaro, la palabra que casi nadie conoce. La cuarta palabra es la menos conocida y la que aparece menos en el Nuevo Testamento. De hecho, aparece exactamente una vez. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, el apóstol escribe: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a cadenas de oscuridad, reservándolos para el juicio. Tártaro, una palabra tomada directamente de la mitología griega, el abismo más profundo del inframundo griego, más bajo que el propio Hades, el lugar donde Zeus encadenó a los titanes después de derrotarlos en la batalla cósmica. El lugar de los más grandes prisioneros del universo. El hecho de que Pedro use esta palabra y no Hades ni Gehenna es significativo. Está usando el vocabulario cosmológico de su mundo para describir el destino de seres que no son humanos, los ángeles caídos. El Tártaro, en el uso de Pedro, es específicamente el lugar de prisión de seres angélicos que traspasaron sus límites, no el destino de los seres humanos. Esto encaja con la tradición del libro de Enoc, un texto judío intertestamentario muy influyente en el siglo I que describía a ciertos ángeles que habían transgredido sus límites siendo encadenados en lo profundo del apartario, tierra hasta el día del juicio. Pedro toma esa imagen, usa la palabra griega más poderosa que tiene disponible para la profundidad del abismo y la aplica a ese destino. No es el infierno de los humanos, es la prisión de los rebeldes cósmicos. Una vez, aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Y sin embargo, el Tártaro tiene su lugar en el vocabulario bíblico del más allá, señalando que el universo de la fe bíblica incluye dimensiones que van mucho más allá de lo simplemente humano. El lago de fuego, el destino final en el Apocalipsis. Hay un término más que necesitamos considerar, uno que no es técnicamente una de las 4 palabras, pero que es el más dramático de todos los que aparecen en la Biblia para el destino final de los condenados. El lago de fuego. Aparece en el libro del Apocalipsis, el libro más simbólico y más debatido del canon cristiano. Y aparece en el clímax del libro, en los capítulos 19, 20 y 21, cuando se describe el juicio final y la destrucción definitiva del mal. La bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego. El diablo es arrojado al lago de fuego. La muerte y el Hades personificados son arrojados al lago de fuego, y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. El Apocalipsis llama a este lago la muerte segunda. No la primera muerte, la muerte biológica que todos los seres humanos experimentan, sino una segunda muerte, definitiva, de diferente naturaleza. Hay un detalle que muy pocos notan al leer estos textos. Cuando el Hades es arrojado al lago de fuego, esto implica que el Hades, el estado provisional de los muertos, llega a su fin. El lago de fuego lo reemplaza y lo supera. El orden de los muertos, tal como existió durante la historia humana, desaparece y da paso a algo definitivo.
¿Qué es exactamente el lago de fuego? El Apocalipsis lo define él mismo. Es la segunda muerte. No da más detalles técnicos. Lo que sí hace es usar un lenguaje de fuego y azufre, que en el mundo antiguo era la imagen del juicio divino más terrible, conectada con la destrucción de Sodoma y Gomorra para comunicar la gravedad absoluta del destino que describe. El Apocalipsis es un libro escrito en código apocalíptico, un género literario perfectamente reconocible para sus lectores del siglo I, lleno de símbolos que no deben interpretarse literalmente en su superficie, sino comprenderse en su significado. Esto no significa que el juicio que describe sea irreal. Significa que sus imágenes son portadoras de verdades que trascienden la descripción literal. Lo que el libro del Apocalipsis afirma con toda claridad es esto: el mal no tiene la última palabra. El mal tiene un final. Y ese final es descrito con las imágenes más definitivas que el lenguaje apocalíptico tiene disponibles. Lo que Jesús realmente enfatizó: cuando lees los evangelios con cuidado los 4 juntos, no solo versículos sueltos, algo llama la atención sobre cómo Jesús habla del juicio y del castigo eterno. No lo usa como amenaza para los pecadores ordinarios. Lo usa principalmente como advertencia para 2 grupos específicos: los líderes religiosos hipócritas y los ricos que ignoran a los pobres. En Mateo 23, Jesús pronuncia las palabras más duras de todos los evangelios, los ayes contra los escribas y fariseos. Y en ese contexto aparece la Gehenna. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condena de la Gehenna? No lo dice a prostitutas ni a cobradores de impuestos, a quienes trata con notable compasión. Lo dice a los guardianes del sistema religioso, que cargan a otros con cargas que ellos mismos no tocan. En Mateo 25, la parábola del juicio de las naciones, el criterio de separación entre las ovejas y los cabritos no es doctrinal, sino práctico. Alimentaste al hambriento, diste de beber al sediento, recibiste al extranjero, vestiste al desnudo, visitaste al enfermo y al encarcelado, ¿o no lo hiciste? El fuego eterno en ese texto está preparado para el diablo y sus ángeles. No fue diseñado originalmente para los seres humanos. Los que van allí van porque no hicieron lo que podían haber hecho. Hay también algo que Jesús nunca hace en los evangelios: describir con detalle exactamente cómo es el castigo eterno. Usa imágenes: el fuego, los gusanos, las tinieblas de afuera, el llanto y el crujir de dientes. Pero nunca construye una narrativa detallada del infierno. Nunca hace un tour guiado. Siempre habla del juicio con la urgencia de quien quiere que sus oyentes tomen decisiones en esta vida, no con la curiosidad de quien está describiendo una geografía del más allá. La función del lenguaje del juicio en Jesús no es satisfacer la curiosidad metafísica, es provocar la conversión. ¿Dónde nació la imagen popular del infierno? Si la Biblia no describe un infierno de fuego con demonios de cuernos torturando almas, ¿de dónde viene esa imagen? La respuesta es: de muchos lugares a la vez. Del arte medieval europeo, que encontró en las descripciones del juicio final un campo infinito para la imaginación visual. Los pintores del siglo XII al XV, desde los mosaicos de la Basílica de Torcello en Venecia hasta el Bosco y el Fra Angelico, elaboraron imágenes del infierno de una riqueza visual extraordinaria que no tenían fundamento textual directo, pero que impactaron la imaginación popular de manera permanente. De Dante Alighieri, cuya Divina Comedia, escrita a principios del siglo XIV, construyó la descripción más elaborada y literariamente poderosa del infierno que la civilización occidental ha producido. Dante organizó el infierno en 9 círculos con castigos específicos para cada tipo de pecado.
Una arquitectura moral brillante que no deriva directamente de la Biblia, sino de la síntesis de Dante entre teología, filosofía griega y imaginación poética. Del libro apócrifo del Apocalipsis de Pedro, un texto del siglo II que no entró en el canon cristiano, pero que fue amplísimamente leído, que describía con lujo de detalles los tormentos del infierno. Pecadores colgados de sus lenguas sobre el fuego, mujeres suspendidas por los cabellos, asesinos tirados en lugares llenos de reptiles. Una descripción vívida que influyó en generaciones de predicadores. De los sermones medievales que usaban el terror al infierno como herramienta de control moral, algo que la Reforma del siglo XVI criticó duramente, pero que había dejado una huella cultural profundísima. Y del propio diablo, porque el diablo con cuernos, piel roja y tridente no viene de la Biblia. La Biblia describe al adversario, el Satán en hebreo, el diabolos en griego, como un ser de extraordinario poder y astucia, en algunos textos como un ángel luminoso disfrazado. Los cuernos rojos y el tridente son una mezcla de iconografía pagana grecorromana, el dios Pan, el dios Plutón, con su cetro, que la tradición medieval adoptó y fusionó con la figura bíblica del adversario. El resultado de todo esto es que la mayoría de la gente tiene en la cabeza una imagen del infierno que es una mezcla de Dante, de arte medieval, de sermones barrocos y de algunos versículos bíblicos tomados de contextos muy distintos. Una mezcla poderosa, coherente, como imagen popular, pero que se aleja considerablemente del testimonio del texto original. El debate teológico actual. Dentro del propio cristianismo, el debate sobre la naturaleza del castigo eterno no está cerrado. Hay tres posiciones principales que teólogos serios han defendido históricamente. La primera es el infierno como tormento eterno consciente, la posición que ha dominado la teología católica y gran parte de la teología protestante durante siglos. Los condenados existen eternamente en un estado de sufrimiento consciente, separados de Dios. Esta posición se apoya en los textos del Apocalipsis sobre el fuego eterno y el tormento de día y de noche por los siglos de los siglos. La segunda es el aniquilacionismo, también llamado destrucción condicional, que sostiene que los no redimidos son finalmente destruidos y cesan de existir. Esta posición se apoya en el lenguaje de destrucción que usa Mateo 10:28, en la idea de que la muerte segunda implica un cese definitivo de la existencia y en el argumento de que un Dios de amor no mantendría seres conscientes en sufrimiento eterno. Teólogos evangélicos como John Stott han defendido esta posición abiertamente. La tercera es el universalismo, la posición que sostiene que al final todos los seres serán reconciliados con Dios. Esta posición se apoya en textos como Colosenses 1:20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y en la idea de que el amor omnipotente de Dios no puede ser derrotado definitivamente. Orígenes de Alejandría la defendió en el siglo III. Algunos teólogos contemporáneos como Hans Urs von Balthasar se acercaron a ella con matices. Ninguna de estas tres posiciones es obviamente absurda. Todas tienen textos bíblicos que citan en su favor y textos que deben explicar en su contra. El debate que llevan siglos teniendo teólogos formados en las lenguas originales sobre esta pregunta debería hacernos humildes ante cualquier afirmación de certeza absoluta sobre la geografía exacta del más allá. Lo que sí es claro en el texto bíblico, en todos los casos, es la urgencia moral. El juicio existe. Las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias que van más allá de esta vida.
Y nadie, ningún autor del Antiguo o del Nuevo Testamento, describe el castigo eterno con frivolidad ni con satisfacción, siempre con gravedad, siempre como algo que debería motivar la conversión, no la curiosidad morbosa. Cierre. Empezamos con una imagen: fuego, oscuridad, tormento, un hombre de cuernos rojos. Y hemos terminado con 4 palabras distintas, 4 conceptos distintos, 4 respuestas distintas a la misma pregunta que los seres humanos llevamos milenios haciéndonos. ¿Qué ocurre con los que hacen el mal? ¿Hay justicia más allá de esta vida? ¿Importa cómo vivimos? El Sheol hebreo responde: todos vamos al mismo lugar, y lo que importa es la memoria si Dios te recuerda o no. El Hades griego en boca de Jesús responde: hay diferencia entre los que vivieron con compasión y los que vivieron para sí mismos, y esa diferencia persiste después de la muerte. La Gegena responde: hay un destino de degradación absoluta para quienes rechazan definitivamente el reino de Dios. Un destino tan serio que vale la pena sacrificar cualquier cosa en esta vida para evitarlo. Y el lago de fuego del Apocalipsis responde: el mal no tiene la última palabra, tiene un fin. Lo que ninguno de estos textos hace, y esto es importante, es satisfacer la curiosidad turística sobre el más allá. Ningún autor bíblico está interesado en darte un mapa del infierno. Todos están interesados en que hagas algo con tu vida mientras la tienes. Quizás esa sea la lección más importante de todo este recorrido: que las palabras bíblicas sobre el juicio no están diseñadas para aterrorizarte en un estado de parálisis ni para satisfacer tu curiosidad metafísica. Están diseñadas para que te importe cómo vives. Y en eso, en 2500 años de distancia histórica, el texto original y la imagen popular, por primera vez, dicen lo mismo.